Buen día a todas las personas que el día de hoy se encuentran conectadas a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, la SOMEFI. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de seminarios virtuales 2025. Antes de iniciar con el seminario, que les tenemos preparado para el día de hoy, quisiera recordarles a todos los miembros de la SOMEFI a que actualicen su información y a los que aún no son miembros, los invitamos a que se unan a esta sociedad científica. En la sección de los comentarios les estaremos dejando la página web donde podrán encontrar mayor información referente a la SOMEFI. También quiero aprovechar esta oportunidad para presentarles al doctor Rosendo Hernández Martínez, quien nos estará acompañando como moderador de este seminario. El doctor Rosendo es un investigador titular C del programa de maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Se encuentra adscrito al campo experimental Las Huastecas en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. El doctor Rosendo realizó sus estudios de licenciatura en la carrera de ingeniero agrónomo en producción en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Posteriormente realizó una maestría en fitomejoramiento en esta misma institución y finalmente realizó sus estudios de doctorado en recursos genéticos y productividad en la especialidad de genética del Colegio de Posgraduados. Su principal línea de investigación es el mejoramiento genético y prácticas agronómicas en el cultivo de maíz. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes conocida como CONACYT. Ha participado como autor y coautor en revistas nacionales e internacionales y además ha participado en múltiples congresos de la especialidad. También ha tenido participación en la formación de recursos humanos a nivel de licenciatura y de maestría. Actualmente funge como vocal del área de genética de esta sociedad, la Sociedad Mexicana de Fitogenética. Sin más preámbula, le doy la bienvenida al doctor Rosendo Hernández Martínez. Adelante. Hola, buenas tardes a todos los asistentes que nos escuchan en Facebook y YouTube. Nuevamente les doy la cordial bienvenida al ciclo de seminarios virtuales 2025. ¿verdad? Le agradezco aquí al doctor Alejandro por su presentación hacia mi persona. En ese sentido, a mí me toca ahora sí presentar al doctor su trayectoria como investigador, ¿verdad? El doctor Alejandro Ledesma Miramontes es investigador en el programa de maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y está adscrito al campus experimental Centros Altos de Jalisco, ubicados en Tepatitlán, Jalisco, México. El doctor Alejandro ha realizado sus estudios, tiene como en la licenciatura como ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo. Asimismo, tiene una maestría en recursos genéticos y productividad por el Colegio de Postgraduados, ¿verdad? Además, tiene un doctorado en fitomejoramiento por la Universidad Estatal de Iowa. La trayectoria del doctor Alejandro se ha centrado principalmente en el programa de maíz, ¿verdad? Donde ha sido responsable y corresponsable de diversos proyectos de investigación. Su enfoque principalmente ha trabajado en desarrollar nuevos materiales híbridos de grano blanco y amarillo, ¿verdad? Asimismo, ha contribuido como autor y coautor en varios artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, ¿verdad? De igual manera, ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales en el área de maíz, ¿verdad? Además, ha participado en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y maestría. Él actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes conocido. También, a su vez, participa en la actualidad como vocal del área de producción de semillas de la Ciudad Mexicana de Fitogenética. Por otro lado, se les invita a todos los asistentes a la novena reunión nacional, eh, perdón, a la 11ª reunión nacional y primer internacional de maíces nativos, que se va a llevar a cabo del 5 al 7 de noviembre en la ciudad de Oaxaca. Se realizará en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, antes ITAU. Asimismo, para ver los requisitos de esta convocatoria, se les invita a visitar el sitio web. ¿tá? Asimismo, se les recuerda a los asistentes que cuando inicie la conferencia, pueden ir enviando sus preguntas a través del chat de las plataformas de YouTube y Facebook. ¿verdad?
Finalmente, cedo la palabra al doctor Alejandro que va a presentar al ponente del día de hoy, ¿va? Adelante, doctor. Muchas gracias, estimado Rosendo. Y pues bueno, para iniciar este seminario tengo el honor de presentarles el día de hoy al doctor Javier Orlando Mijangos Cortés. Él es profesor investigador titular C del Centro de Investigación Científica de Yucatán, conocido como CICI, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. El doctor Javier realizó sus estudios de licenciatura en la carrera de ingeniero agrónomo fitotecnista en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Posteriormente realizó una maestría en biotecnología con opción en procesos vegetales en el Instituto Tecnológico de Mérida y finalmente realizó sus estudios de doctorado en recursos genéticos y productividad en la especialidad de genética en el Colegio de Posgraduados. Actualmente sus principales líneas de investigación han sido realizar estudios de agrobiodiversidad para la sustentabilidad ecológica y cultural y el trabajo comunitario en el estado de Yucatán. También trabaja sobre la gestión de los recursos fitogenéticos y la conservación de germoplasma vegetal de la península de Yucatán, tanto haciendo conservación in situ como haciendo conservación ex situ. Los principales cultivos donde el doctor Javier se ha enfocado ha sido maíz, frijol, calabaza, chile, achiote y algodón, cultivos principales que se producen en la región. Eh, Además, realiza actividades de mejoramiento genético participativo y convencional en el cultivo de maíz en la península de Yucatán. También, en su experiencia, ha participado como autor y coautor en 34 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Tiene 2 libros de texto. También ha participado en 12 capítulos de libro. Cuenta con una patente como codesarrollador de un sistema de cultivo de tejido de plantas in vitro. Ha participado en la formación de recursos humanos en 21 tesis, de las cuales 4 han sido de nivel licenciatura, 15 de nivel maestría y 2 de doctorado. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel 1, desde el 2007 hasta la fecha, de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ha sido presidente de la Red Mexicana de Organismos Genéticamente Modificados. Actualmente es vicepresidente de la Red Académica de la Milpa Maya, Península de Yucatán, y actualmente es el vicepresidente de nuestra sociedad, la Sociedad Mexicana de Fitogenética. Sin más preámbulos, le paso el micrófono al doctor Javier para que nos platique acerca de su seminario titulado La Milpa en Yucatán. Adelante, doctor Javier. Sí, gracias. Este, para mí es un placer dar la plática ante la comunidad científica de agrónomos y de biólogos y de todo tipo de profesionistas que están interesados en los recursos naturales, aunque yo me enfoco principalmente a las plantas. ¿Podríamos pasar la presentación, por favor? Ustedes me avisan cuándo. Bueno, pues en este caso les voy a platicar sobre la milpa maya en Yucatán. Es un proyecto que fuimos desarrollando desde el 2019 y se fue desarrollando. Se complicó un poco porque recordarán ustedes que hubo la pandemia y se nos cruzó ahí 2 años o año y medio de inactividad, aunque estuvimos tratando de realizar otro tipo de actividades dentro del mismo proyecto, pero que no implicaba roce social con las comunidades, etcétera, ¿no? Y ha sido un trabajo bastante amplio y por lo tanto me gustaría darle el crédito y también el apoyo a todos o los principales colaboradores, como es el maestro Miguel Fernández, el técnico que colabora directamente conmigo
que es José Luis Simá, el doctor Luis Latunerit del Tecnológico de Concal, y el doctor Esaú también de este tecnológico. Y en esta tesis se desarrolló un gran trabajo a partir de una tesis de doctorado de la doctora Elia María Cupech, bueno, la actual doctora, y le dieron un reconocimiento a nivel estatal de primer lugar de la tesis de doctorado por este trabajo que se realizó en este proyecto. La que sigue, por favor. Primero que nada vamos a decir que aquí en Yucatán la milpa todavía se sigue utilizando con el concepto antiguo de que significa un policultivo. ¿Qué significa esto? Que no solamente es maíz, o sea, no es el maizal común. Se siembran como cultivos primarios, se siembran frijoles, calabazas, maíz, que es la estructura principal de todo el sistema, pero también hay otros cultivos, sobre todo de mucha importancia alimenticia para la gente de las comunidades. No quiero pecar ahí vamos a decir, de ver a futuro o algo así, pero yo creo que en la península de Yucatán se ha estado quedando un poco rezagado las labores de cultivo, el desarrollo económico y el desarrollo tecnológico de todas estas actividades, precisamente por las características físicas de la propia península de Yucatán, que un poquito más adelante los voy a comentar. Por ejemplo, acá la milpa sigue siendo, o cuando menos hasta ahorita ha seguido siendo de forma tradicional la actividad donde se hace un desmonte de todo el monte para dejar pequeños terrenos planos y limpios para poder cultivar estas tres especies. Y todo se hace de manera manual porque no puede entrar, o es muy difícil que pueda entrar maquinaria agrícola en los campos. Son campos muy pequeños, el suelo es poco profundo y un poquito más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Y se desarrollan gran cantidad de cultivos, precisamente los más importantes para la alimentación humana. De hecho, la milpa no solamente significan estos tres cultivos. Nosotros tenemos, o acá en la región, se manejan muchas especies y podemos clasificar en primarios, que son estos de los que estamos hablando. Existen unos secundarios que ocupan pequeñas superficies y pequeños parches dentro de la milpa o a veces en terrenos aledaños a ella. La que sigue, por favor. Así, vamos a decir que primero tenemos al maíz, que es el cultivo principal. ¿Por qué es el principal? Porque es el que se requiere en mayor cantidad, se tiene que sembrar en grandes cantidades, es el que le da la estructura a todo el terreno donde se realiza la actividad de producción de especies vegetales de importancia económica porque son las que comen directamente. Y este proyecto justamente lo empezamos a desarrollar para tener involucrados a todos los cultivos, aunque en esta plática me voy a dedicar mucho a hablar del maíz. Dense cuenta que estuvimos trabajando con todos los cultivos, cuando menos son 6 especies netamente del cultivo del maíz, y estas 6 especies son los cultivos principales. Después de esto existen otras que, como ya había comentado, que son las secundarias, etcétera, ¿no? Y lo estructuramos, como aquí lo pueden ver del lado derecho, hicimos una estructuración de que primero tenemos que hacer conservación mediante lo que viene siendo la colecta de germoplasma, que está en manos de los productores. Por eso aquí hay muchos productores que son conservadores de los que son las especies nativas, porque
no ha habido gran facilidad para poder o tener que realizar actividades con maquinarias, etcétera, ¿no? Bueno, el punto está en que nosotros hicimos esta colecta. Sabemos que la colecta que está en manos de las personas o de la población en general, la población que se dedica a producir, es desconocida para la mayoría de la gente. Entonces, lo que tenemos que hacer, y sobre todo para tenerlo en un banco de germoplasma, tenemos que conocer este germoplasma. Y este conocimiento se adquiere mediante, obviamente, las siembras de cultivos de forma estandarizada para poder compararlos, para poder tomar sus medidas. Al momento de la colecta también se toman características, lo vamos a ver más adelante cómo estuvimos colectando información y datos desde la colecta hasta el guardado en el banco de germoplasma. Este banco de germoplasma está en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Es un banco de germoplasma, yo considero que es de mediano plazo porque no tiene la capacidad de tener temperaturas muy por debajo de 0 grados centígrados. Entonces, la conservación de este germoplasma tiene cierto límite. Eso fue por un lado. Y por otro lado, precisamente como aquí la mayoría de la gente se dedica a la actividad agrícola de manera secundaria o más bien es una de las partes más importantes de la economía de la familia que divide las actividades económicas en una gran gama, pero la principal es la agricultura. Esta parte es donde estamos trabajando la conservación de germoplasma in situ, bajo las condiciones que ellos van a estar trabajando continuamente y haciendo todas las modificaciones y cambios necesarios. Y todo esto va a confluir a mediano plazo al uso de este germoplasma, al conocimiento de estos datos, para ir haciendo una selección, vamos a decir, que es más sistemática, más programada, en la que vamos a poder hacer selección y vamos a poder hacer un mejoramiento más rápido. El mejoramiento participativo lleva su tiempo y debe llevar los ritmos de las mismas poblaciones o de los mismos productores que lo están desarrollando. Nosotros funcionamos como una parte de acompañamiento. La que sigue, por favor. Aparte de maíz, también tenemos ibes y frijoles. Estos son dos especies primas, vamos a decirlo. Las dos son fasciolos, son frijoles, pero uno es Phaseolus lunatus y el otro es Phaseolus vulgaris. De estos cultivos, el más importante aquí en la región de la península de Yucatán y Yucatán más en específico, son los ibes, que es el Phaseolus lunatus, precisamente porque tiene la capacidad de adaptarse mejor a los suelos tan calcáreos que tenemos aquí en la zona, así como para la resistencia o tolerancia a la sequía. La que sigue. Junto con esto también se siembra el siguiente cultivo, que son las calabazas. Y aquí en las calabazas también tenemos 3 especies diferentes. Tenemos la mushata, tenemos la argirosperma y tenemos la pepo. Y todo en la combinación, no quiere decir que cada productor siembra todas las especies al mismo tiempo. Van cambiando según las preferencias de ellos mismos y de la capacidad que tienen los propios cultivos de ser sembrados y producir lo suficiente y lo necesario para la familia. La que sigue. Así, todo esto lo hacen con un solo objetivo. El objetivo de ellos principalmente es la seguridad alimentaria a escala doméstica. Esto quiere decir que no se siembra, no se cultiva para hacer una venta y hacer
negocio con el cultivo. Eso es totalmente familiar, aunque yo considero que sí puede ser posible que esto se convierta en un cultivo económico importantísimo para ellos, debido adicionalmente a que precisamente por su actividad se está reduciendo la superficie de siembra y de cultivo en estas especies. Y eso está generando el pequeño o el gran problema de que se está acabando o se está minimizando, se está desgastando la diversidad genética y las familias están dedicándose a otras actividades más que a la de producción de estos alimentos básicos. La que sigue. Con esto en mente, tenemos que fue que implementamos este proyecto con los objetivos principales de diseñar e implementar estrategias, una estrategia integral, porque ustedes van a ver que este tipo de relaciones sociales, el desarrollo de la actividad, el cómo pueden ir ellos sumando técnicas y tecnologías al cultivo, es bastante difícil bajo la situación económica y social y física del medio ambiente que hay en la región. Junto con esto, precisamente, el problema que se ha estado gestando de la pérdida de germoplasma, es por eso que decidimos tener dos estrategias grandes que es importante manejarlas, que es la conservación in situ y la conservación ex situ. Ex situ es todo lo que es banco de germoplasma y lo que serían las modificaciones o el mejoramiento que nosotros daríamos como institución, sin la mano de los productores. Obviamente tenemos que seguir toda la filosofía de los productores, sus objetivos, sus deseos, cómo quieren que sea el cultivo, pero sin embargo, todo esto con lo que nos enseñan en la escuela de ir haciendo el mejoramiento clásico, bajo esto sí, bajo una metodología totalmente clásica. No utilizamos mejoramiento genético mediante la transformación genética, que esto sería en el laboratorio, haciendo introducción de genes, ¿no? Esto no lo hemos tocado ni lo tocaremos absolutamente, ni en este momento ni en el futuro. Después de esto, además del mejoramiento participativo, decidimos empezar a hacer unas capacitaciones y estructurar la forma en cómo se debe realizar el cultivo, dadas las características de la península de Yucatán y de la forma en cómo se realiza la actividad. Por eso, acá todavía la parte social y la parte cultural está muy ligada a la parte del cultivo. La que sigue, por favor. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que las condiciones en las que se desarrolla esta actividad productiva son bastante importantes. La península de Yucatán, supongo que gran parte de ustedes la conoce perfectamente, es una península bastante ancha, pero van a ver que hay, con lo que les voy a comentar más en este momento, van a ver que sí existen unas grandes diferencias. Primero que nada, hay que ver que estamos prácticamente a nivel del mar. La montaña más alta que tenemos aquí en la región alcanza 250 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que prácticamente no tenemos montañas, todo es un microrrelieve. Y esto tiene mucho que ver con que es toda una región que es de reciente emergencia del mar y apenas se está formando el suelo. Tenemos un suelo que es bastante calcáreo porque lo que emergió del mar es una gran roca calcárea que es toda la península, y todo el movimiento de la tierra genera unas condiciones ambientales bastante particulares, como lo pueden ver aquí. En el lado derecho tenemos el mapa de la península de Yucatán. Podemos ver que hacia lo que es el mar Caribe tenemos la condición climática más agradable para las plantas, precisamente por eso es un clima semihúmedo,
y se va haciendo más seco conforme nos vamos hacia la parte del Golfo de México. Eso quiere decir, y van a ver que la relación de la diversidad genética en estos cultivos también tiene mucho que ver con esta parte de los climas y de la forma en cómo se da el desarrollo de todo lo que viene siendo las plantas y el clima. La que sigue, por favor. Básicamente, de este esquema general de cómo desarrollar el trabajo, fue que iniciamos con la parte de encuestas para saber de forma más directa y de forma extendida y directamente de los propios productores, saber cómo se desarrolla la actividad, cuáles son sus problemas, etcétera. Y lo que encontramos, adelante, mediante ese trabajo, mediante encuestas de tipo económico y social, la que sigue, por favor, pudimos ver este trabajo, fuimos comunidad tras comunidad haciendo un sistema aleatorio de las comunidades que se iban a visitar, pero que están dentro de la zona que es la zona milpera básicamente del estado de Yucatán. Digo del estado de Yucatán y no fue de toda la península, porque el financiamiento económico que recibimos nosotros solamente nos restringía al estado de Yucatán. Sin embargo, ya he realizado bastantes trabajos en los otros dos estados, que es Quintana Roo y Campeche, en los cuales hay ligeras diferencias en todas las situaciones. Podríamos hablar en este caso, por ejemplo, que se trabajó en alrededor de 29 municipios, que representó 34 comunidades, haciendo alrededor de 611 cédulas para este caso específico del análisis económico y social. La que sigue. En este análisis encontramos o pudimos, haciendo el análisis de los datos y del manejo de toda esta información, pudimos caracterizar que la problemática la podemos englobar en tres partes, en tres factores bastante importantes. El socioeconómico, que es qué, o como cualquier otra actividad importante para el humano y lo que vienen siendo las familias mexicanas, es el socioeconómico, eso qué. Pero en la península de Yucatán tenemos una serie de factores físicos que también están afectando o afectan directamente toda la problemática que tenemos. Y junto con esto tenemos el factor tecnológico, y estos tendrán diferentes formas de interacción. Esto posiblemente se los comente yo en otra plática, porque no es el objetivo enfocarnos en estos únicamente. Sin embargo, a la que sigue, por favor, pudimos observar que de este trabajo de encuestas y del análisis socioeconómico de las comunidades, mediante el análisis, mediante la curva de Lorenz, pudimos identificar claramente que toda esta actividad milpera no es suficiente para lograr el estándar económico mínimo de las familias para que éstas puedan vivir plenamente de ella. Esta curva viene siendo la parte de los ingresos, es la línea roja, y podemos ver que está por debajo de la curva de Lorenz. Entonces, las técnicas de producción son importantes para lograr, cuando menos, igualar esta curva de Lorenz. De hecho, al inicio de todo el trabajo, el punto estaba en acercarnos a esa línea de Lorenz. También tenemos que la mano de obra es bastante importante y que ha sido desgastada por el tiempo en toda la región, no solamente aquí en Yucatán, sino también en Campeche y Quintana Roo. Y también que esta tenencia de la tierra también influye en la actividad económica. La que sigue, por favor.
Sin embargo, todo esto ha derivado en una gran problemática. Esta curva que presento en este momento acá es el de las edades de la gente que se encarga al desarrollo de esta actividad económica. Y podemos ver que aproximadamente entre el 60 y el 70% son gente que se encuentra entre los 61 años hacia arriba. Eso quiere decir que más de la mitad de la gente que se desarrolla, que se dedica a desarrollar esta actividad, pues dentro de poco, o sea, no es el deseo de nosotros que desaparezcan, pero por edad, simplemente por edad, van a empezar a desaparecer y la actividad va a seguir desapareciendo de forma natural, ¿no? Entonces, esto significa que hay que realizar actividades que son importantes y necesarias para que esta actividad económica, la actividad productiva, y que es importantísima no solamente como actividad económica, sino para la alimentación de la península de Yucatán y en general en todo el país, es importante realizar actividades que la conviertan en una actividad económica que sea lo suficientemente importante como para que no se siga perdiendo. La que sigue, por favor. Así, nos dimos a la tarea, después de este análisis, nos dimos a la tarea de iniciar la colecta del germoplasma que existe en la mano de los productores. Más o menos en las mismas zonas tenemos dividido el estado en la zona del cono sur, que es la parte que está más pegada a Campeche y Quintana Roo, y es donde hay suelos más profundos. Aquí podemos hablar de la profundidad del suelo en esa zona, alrededor de 1,80 m más o menos. Si nos vamos hacia el centro, podríamos encontrar zonas que son menos profundas. Podemos llegar hasta 50 centímetros y hacia el norte del estado, pegado a lo que viene siendo la parte del mar, donde acaba el mar Caribe, inicia el Golfo de México, pues vamos a tener prácticamente parches de suelos nada más, y esto es algo de lo que dificulta el realizar la actividad agrícola como tal. Y cada uno de ellos ha ido realizando una selección de germoplasma y ha ido mejorando su germoplasma debido a que se va a adaptar a las pequeñas diferencias que hay en estas diferentes regiones. Por lo tanto, es importante, debido a esto, a estas condiciones medioambientales, ya que se está perdiendo la actividad, resulta sumamente importante conservar el germoplasma, y es un germoplasma que ya está adaptado a la región. Déjenme comentarles de forma colateral que acá se han intentado traer diferentes germoplasmas mejorados por parte de compañías como DeKalb, como Pioneer, etcétera. Y todos ellos, cuando mucho, han logrado estar 1 o 2 años, y hay que mantener consecutivamente el tener que traer la semilla nuevamente para que se siga sembrando. Esta semilla que se siembra por parte de compañías no tiene tolerancia o resistencia a ciertas plagas y enfermedades de la región. Van a ver con el paso del tiempo y cuando ustedes vengan por acá y que puedan observar una mazorca de maíz, cómo hay diferencias físicas que diferencian todos los maíces de aquí de la península de Yucatán con respecto a los del centro del país. Por ejemplo, precisamente por la restricción de temperatura y de precipitación, quiero decir, elevadas temperaturas y baja precipitación, el germoplasma de por sí es bastante pequeño, es muy reducido en tamaño, no son como los casos del centro del país, que podríamos tener mazorcas hasta de 30, 25, 30 centímetros, 35, etcétera. Aquí la diversidad genética se ha restringido bastante. Sin embargo, el trabajo de las mismas poblaciones humanas de la región, sobre todo la mayoría son mayas,
o descendientes de los mayas han logrado mantener una gran diversidad genética. Tenemos alrededor de unos 25 variedades bien definidas, aunque hay pequeñas diferencias que no permiten a simple vista poder diferenciar si es una variedad diferente o no. Sin embargo, de esas 25 especies están reunidas en 3 razas de las 60 que tenemos en todo el país, que estas son tuxpeño, las 3 que hay aquí en la región es tuxpeño, Tzitbacal y Naltel. Naltel, obviamente, todas ellas tienen características físicas muy diferentes que las hacen propicias para determinados sistemas ecológicos y sistemas de producción. De hecho, acá se tiende mucho a sembrar poco en cantidad, en densidad de siembra, poco Naltel, pero como es bastante rápido para llegar a su producción, o sea, tiene un ciclo de vida bastante corto, 2 semanas. En 2 semanas se inicia ya la formación de la floración y en 7 semanas ya está perfecto para poderse cosechar. Entonces, tenemos este germoplasma que sirve para alimentarnos al principio, mientras que el resto, que son tuxpeños, llegan a la formación de los granos, que tardaría alrededor de 4 a 5 meses en promedio, ¿no? Esa diversidad nos da una gran capacidad de tener producción a lo largo del año. No podemos tener todo el año porque, como sabrán, por las condiciones climáticas, aquí en el tiempo de invierno, más o menos en noviembre, cesa la lluvia y empieza una sequía bastante intensa. Deja de haber precipitación, hay un calor tremendo y se seca toda la vegetación y no llueve prácticamente. El 90% de la producción milpera es por temporal y esto significa que a fuerza tienen que esperar a que llueva para poder tener certeza de que van a obtener la producción que desean. La que sigue, por favor. Entonces, colectamos no solamente maíz, sino también calabaza, frijol, ibes, y algunas otras especies cuando considerábamos que era importante conservarlas. La que sigue, por favor. De forma tradicional aquí, otro de los pequeños grandes problemas que tiene la población es que la forma de conservar, cuando ellos cosechan su producción, cosechan la mazorca con todo y totomostle o con todo y bacal y lo almacenan en trojes, y lo que están viendo aquí ustedes son las trojes tradicionales que tienen la mayoría de los productores. Esto quiere decir que sí pueden conservar 1 año o 2 años su germoplasma, pero no lo pueden tener más tiempo porque se muere la semilla por el calor que tenemos en la región. Entonces, esto lo pueden almacenar para tenerlo como alimento a lo largo, incluso pueden llegar hasta 4 o 5 años, pero como germoplasma, para mantener la producción, tienen que continuar sembrando año tras año. No tienen manera de conservarlo. Y de aquí nació la idea de algo que vamos a ver más adelante, de cómo podemos ayudarles a que ellos mejoren o que ellos mantengan el germoplasma que han ido generando con el paso del tiempo. La que sigue. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en primera instancia, hacer esta gran colecta, fue embolsarla para que pueda ser mantenida y conservada a mediano y largo plazo en un banco de germoplasma en manos de nosotros, que somos técnicos o productores. Los productores tienen una forma diferente de conservarlos, como es el que ya acabamos de ver, y en el banco de germoplasma, esta es la segunda colecta que se tiene en forma y en gran medida y que se ha mantenido en el banco de germoplasma. La que sigue, por favor.
Eso significa un gran trabajo por parte de todos los colaboradores del proyecto, en los que tenemos cuartos de cultivo que se mantiene una temperatura entre 0 grados y 4 grados centígrados, porque dense cuenta que aquí en la península de Yucatán tenemos temperaturas desde las más frías, que son de 15 grados centígrados, hasta las más altas, que son de 45 grados, pero en promedio estamos oscilando entre 25 y 35 grados centígrados. Esto hace muy difícil de mantener vivas las semillas. Es por eso que se tiene que mantener la siembra año tras año para no perderla. Bueno, entonces, justamente este problema de temperatura es lo que hace que el banco de germoplasma de la península de Yucatán, que es de hecho es el único banco de germoplasma que tenemos de Chiapas y Tabasco hacia la península de Yucatán. Entonces, y no tenemos financiamiento federal, no tenemos, solamente la forma de mantener este banco de germoplasma es mediante el recurso económico que la misma institución, que es el CICI, nos puede proporcionar para mantenerlo. Yo creo que si pudiéramos tener mayor cantidad de recursos, podríamos incluso tener la conservación de germoplasma a muy largo plazo. La que sigue. Todo esto, déjenme decirle que cada una de las colectas que hicimos, se realizó una encuesta etnobotánica al momento de hacer la colecta y tenemos datos directamente de los que nos proporcionaron el material genético en conservación y los datos que ellos consideran que son los característicos de sus variedades. Y esto, lo que hicimos fue sembrar para conocerlos directamente nosotros y tomar los datos con mayor precisión. No quiere decir que ellos no conozcan bien su germoplasma, pero dense cuenta que para poder mantenerlas en conservación a largo plazo tenemos que tener la certeza de, incluso, por ejemplo, las medidas al milímetro para poder diferenciarlas unas de otras. Entonces, las 110 colectas de maíces, las 35 de calabazas, las 20 y tantas de frijoles, tuvimos que hacerlas en 2 ciclos. Dense cuenta que aquí los ciclos de cultivo en la península de Yucatán, los ciclos de cultivo, si nos atenemos solamente al clima, es un ciclo de cultivo por año. No es como en otras partes del país donde podemos llegar a tener 2 y en algunos 3 ciclos por año. Aquí solamente es 1 debido a las condiciones climáticas. Y todo este trabajo es el que estamos haciendo no solamente para hacer la conservación ex vitro, sino también in vitro. Esto vamos a ver que en el futuro va a ser importante debido a que este material es el que vamos a utilizar para hacer el mejoramiento clásico, que como vimos en la gráfica o en la estructura general, esa parte de mejoramiento clásico no lo hemos tocado, está pendiente. Estamos haciendo conservación in situ y mejoramiento participativo, y tenemos conservación ex situ. La que sigue, por favor. Pero con el tiempo, son los resultados de la parte de maíz, de las 110 poblaciones de maíces que tenemos, las que pudimos colectar, porque además déjenme decir que solamente tenemos 110, porque fue cuando se nos atravesó la pandemia de 2 años, la pandemia del COVID, y nada más pudimos hacer estas 110 colectas de maíces. Sin embargo, tenemos maíces de todo el transecto del cono sur, del centro y del norte del estado. Y pudimos ver que las diferencias genéticas que hay entre estas poblaciones son bastante marcadas y son muy claras, y pudimos encontrar siete grupos bastante bien definidos de toda la variedad que nosotros pudimos encontrar. Junto con esto, la que sigue, por favor,
vamos a poder ver que tenemos 5 colores distintivos aquí en la región. Tenemos los Pichcristo o los que son pintos, tenemos blancos, tenemos amarillos, tenemos rojos y tenemos azules. Y hay diferentes tonalidades de color rojo y de diferentes tonalidades del color azul de los maíces. Y lo que ven aquí en estas gráficas es como en los maíces rojos, que aquí en la península tienen mucha importancia, tenemos una gran diferencia entre la forma de producción, entre la capacidad de producción de las mismas poblaciones. Esto, lo que ven en la gráfica, es la producción de semilla en toneladas por hectárea. Y podemos ver que tenemos desde 1 hasta 3 toneladas por hectárea. No tenemos más producción precisamente por las capacidades físicas del medio ambiente que no permiten que se pueda obtener una mayor producción. Sin embargo, esperemos que a futuro y a partir del mejoramiento genético y de un mejoramiento participativo, realmente participativo, porque en la primera fase, en la fase donde está creciendo la planta, ahí sí nos involucramos nosotros para hacer selección, y en la parte, al momento de hacer la parte productiva, son ellos mismos los que seleccionan los materiales que prefieren. Vamos a poder ir encontrando formas de cómo ir incrementando esta producción. La que sigue, por favor. Junto con esto, no solamente nos quedamos con ver los diferentes colores, sino que la parte de la tesis de la actual doctora Elia María Kupech, encontramos que las diferentes poblaciones que tenemos de maíces rojos y azules nos dan diferentes perfiles cromatográficos del contenido que le da el color. Esto quiere decir que además son moléculas diferentes. Como pueden ver ahí, cada pico es la concentración de las moléculas que dan el contenido del color de estos maíces. Y encontramos, cuando menos hay como 3 maíces azules que tienen una cantidad de una molécula que no es la misma que producen todos los demás. Y esto significa que van a poder ser utilizados o mejorados para poder obtener estos compuestos químicos que no solamente pueden servir para la alimentación, sino que van a servir para cuestiones de medicina. La que sigue, por favor. Pero por otro lado, como bien les había comentado, para hacer la conservación in situ, nosotros lo que decidimos fue empezar a probar, a probar una metodología que es bastante única y es bastante diferente. Esperemos que a los que le interesen la pueden ir implementando. Si quieren, nosotros podemos ir aconsejando cómo se puede ir haciendo. Y esto es utilizar refrigeradores solares. ¿Por qué solares? Porque eso les evita el costo de la energía eléctrica. Tiene un costo, pero este costo es mínimo para la conservación de los equipos, que viene siendo básicamente lo que hay que conservar es el congelador, las baterías y los paneles solares. Y cada 5 años hay que darle un mantenimiento para mantenerlos lo más activo posible durante todo el tiempo. Esto les da la capacidad de conservar las semillas. En este momento llevamos 4 años la conservación de las semillas. Obviamente conservan muy poco porque es el límite físico que da el congelador. Pero sin embargo, lo que estamos haciendo por el momento es llevando una estructura, una administración en la que ellos tienen que decidir qué variedades son las que van a conservar, y se tiene puesto un límite del monto, de la cantidad de semilla que tienen que conservar dentro del congelador para que sea suficiente para que todos ellos, vean ustedes,
hemos estado oscilando entre 10 y 20 productores que están colaborando con nosotros de manera directa, y son los que tienen conservadas las semillas dentro de estos congeladores. Y estos congeladores, por el momento, llevamos 4 años y si acaso hemos visto la reducción de 1 al 2% de la semilla que se tiene en conservación. La que sigue, por favor. Esto obviamente al principio es una contratación que se hizo a los que construyen, venden e instalan los paneles solares, pero esto, lo que están viendo aquí, es justamente en la casa de uno de los productores que él decidió que fuera su casa, o fue el que decidió que puedan hacer las modificaciones para hacer las instalaciones. Ahí construimos los paneles solares y pusimos el congelador para que ahí se realizara la conservación. Aún no le hemos puesto un nombre, pero es una conservación a mediano plazo, podríamos decir, ya que por el momento llevamos 4 años y yo considero que pueden llegar hasta los 6 o a los 8 años para que la viabilidad de la semilla baje, si acaso, al 85 o el 80%. En ese momento ellos tendrán que sacar esa semilla y volverla a poner a producción para reintroducir nuevamente el germoplasma. La que sigue. Junto con esto, el doctor Luis Laturnari se está haciendo cargo de esta parte, que él es el que se está haciendo responsable del mejoramiento participativo que tenemos con estas poblaciones. Iniciamos únicamente con una comunidad, pero hasta el momento ya tenemos 2 comunidades participantes, la comunidad de Shoy y la comunidad de Bosch, y tenemos alrededor de 25 productores que están participando. Eso significa que nosotros tenemos que viajar cuando se tienen las plantaciones en producción y tenemos que ir haciendo las formas de selección en planta, y cuando se llega a la parte productiva, junto con ellos empezamos a hacer una nueva selección a partir de las plantas que se han seleccionado. La que sigue. Se piensa que dentro de poco podamos sacar alrededor de 3 variedades nativas que han sido mejoradas de forma participativa. La que sigue, por favor. Junto con esto, dense cuenta que venimos desarrollando el trabajo de forma holística y sabemos que una parte importante es el impacto social que la actividad tiene en las comunidades. Por lo tanto, esta parte de revalorización social, debido a que vemos que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, llevamos unas actividades en las cuales participamos en conjunto con ellos. Realizamos, por ejemplo, la revalorización social de la milpa. La iniciamos, vamos a decir que podemos iniciarla con una feria de semillas, no granos, es venta de semillas, para que la gente que por algún motivo, debido a que han estado ocurriendo sequías muy intensas, la lluvia ha sido cambiante a lo largo de los años y que cada vez es más errática. Obviamente ellos han logrado tener una producción que lo que están haciendo es haciendo las ferias de semillas de forma tal que los productores de otras regiones en las cuales han tenido alguna pérdida o algo por el estilo, o simplemente desean cambiar su semilla, pueden llegar a las ferias y comprar o intercambiar las semillas. Después de esto, obviamente, en estas mismas ferias incluso damos cursos de capacitación, también damos pláticas, se hacen cuestiones culturales, cuestiones sociales, para que haya una integración de toda la población. La que sigue, por favor. Este tipo de actividades además nos ha estado dando la facilidad de poder contactar con personas que tienen esta misma actividad y que quieren involucrarse en este tipo de trabajos.
Así, hemos realizado diferentes cantidades de cursos de capacitación, damos pláticas, las instituciones, también hemos trabajado con instituciones haciendo divulgación científica, tecnológica. La que sigue, por favor. Y hemos visto, la que sigue, y hemos tenido una forma de poder distribuir y ampliar la capacidad de distribución de esta información. Y cada información va cambiando ligeramente de zona a zona. Obviamente no es toda igual, pero hemos podido ir capacitando dependiendo de las características de cada una de las regiones. Junto con todo lo anterior que he comentado que hemos estado implementando, también quisimos implementar o estamos probando, esto es a nivel piloto nada más, el riego de auxilio de las milpas. Justamente aquí se depende mucho del ciclo de lluvias, por lo tanto dependemos de la naturaleza completamente. Y la naturaleza en los últimos 20 o 30 años ha estado cambiando mucho. Y esto se ha vuelto tan errático de forma tal que si anteriormente teníamos 2 fechas más o menos bien identificadas de cultivo, ahora solamente tenemos una, que es la que se tiende más hacia lo que viene siendo el verano, porque es cuando la lluvia es más segura. ¿Por qué antes se tenía esta seguridad? Justamente la regularización del clima a nivel global, hablando a nivel mundial, hacía que desde el mediados de mayo empezara a llover tranquilamente o podía, aunque con baja frecuencia, se podían sembrar, por ejemplo, los maíces precoces y podía tenerse incluso 3 siembras de estos maíces precoces. En la actualidad ya solamente podemos llegar a tener 2 o 1. Esto significa que debemos tener o empezamos a ver que hay que confiar menos, o sea, no es porque no querramos, pero hay que confiar menos en el clima. Y para eso fue que diseñamos el utilizar también energía solar que no les va a generar ningún gasto, excepto la instalación para la bomba de donde se extrae el agua. Vamos a estar teniendo agua que sirva para riegos de auxilio. No es un riego que va a ser frecuente ni nada por el estilo. Y este sistema también podemos hacerlo de forma tal que no dependa de baterías o de pilas, sino simplemente durante el día con los paneles solares se va a estar recibiendo la energía solar y se va a estar haciendo los riegos de auxilio. Solamente cuando sea necesario es que se va a usar el riego de auxilio. Junto con eso también hemos visto que puede implementarse la conservación de agua en toneles o en rotoplas o cualquier tipo de recipientes que tengan la capacidad suficiente para tener agua que sirva para regar todo el área o toda la superficie de cultivo. La que sigue. Junto con esto, también es importante que aquí en la región sabemos que tenemos suelos que son poco evolucionados, tenemos una gran cantidad de materia orgánica, pero por el tipo de clima, esta materia orgánica es poco convertida o transformada de forma tal que pueda ser utilizable de forma rápida por los cultivos. Sí sucede con el paso de las lluvias y todo esto, ¿no? Pero sin embargo, la época seca que dura alrededor de 4 o 5 meses, eso impide que ésta se siga transformando y también que el suelo siga evolucionando de manera rápida. Y a veces es precisamente por esta razón por la que el sistema milpa anteriormente solamente duraba 2 años en el mismo sitio y al tercer ciclo había que cambiar de lugar y tenía que haber nuevamente la roza del sitio mientras se dejaba descansar la que acababa de terminar. Entonces teníamos un nuevo sitio, ese es el que había que desmontar para volver a tener un suelo fértil y rico.
La fertilidad sabemos que depende mucho de los componentes que están en el suelo y precisamente por eso también empezamos a trabajar con el Instituto Tecnológico de Tizimín el tener micorrizas para poder ayudar de que forma orgánica se pueda tener una mejor capacidad de obtención de los nutrientes para el cultivo. O sea, teníamos diferentes líneas de trabajo que en conjunto pueden utilizarse para mejorar sustancialmente toda la producción. La que sigue, por favor. Se hizo un manual de buenas prácticas y como ya había comentado anteriormente, se hicieron diferentes actividades de capacitaciones o de educación, tanto a nivel escolar, a nivel educativo, con prepas, con tecnológicos, etcétera, como también a nivel de productores, porque no nos interesa nada más a la gente que está en instituciones. Lo más importante para nosotros es la gente que está en el campo, la gente que está en las comunidades y que ellos son los que realizan la actividad. Entonces, aquí se estuvo dando diferentes capacitaciones a estos y de forma tal que en estas actividades podemos decir que que impactamos durante el transcurso de estos 4 o 5 años alrededor de 10,000, 9,000, 10,000 personas. Y no solamente fueron del estado de Yucatán, sino que de cuando en cuando aparecían gentes que venían del estado de Campeche o del estado de Quintana Roo a asistir a los cursos que dábamos aquí en el estado de Yucatán. La que sigue, por favor. Junto con esto, ya para al final de la parte de la capacitación y del proyecto, lo que hicimos fue hacer un diagnóstico para tener un plan estratégico de organización productiva y comercial de la milpa en Yucatán. Esto quiere decir de qué actividades se pueden hacer, cómo pueden transformar sus cultivos. No venderlos como simplemente como un producto de manera directa, sino que los transformen para tener un valor agregado que permita tener un mayor ingreso a la sociedad y a las personas que realizan los cultivos. Entonces, aquí se realizó la capacitación a 376 productores, que significaron alrededor de 235 familias, a las cuales se les explicó cómo podían realizar esta actividad o qué podrían hacer para ellos tener un mayor ingreso económico con el uso de lo que ellos practican o ellos hacen con sus cultivos. La que sigue. Y así, finalmente, en la actualidad, obviamente ya se acabó el dinero de CONACYT, pues obviamente estamos en búsqueda de nuevos financiamientos, pero quiero agradecer mucho, por ejemplo, a Elia María Cupech, que fue la estudiante que nos acompañó durante 4 años en la realización de ese trabajo. En la actualidad se acaba de incorporar a Nariel en estos trabajos. Ella va a hacer análisis más específicos sobre suelos en la comunidad donde estamos participando. Y también tenemos la participación de una postdoc, que ella es Urizaday, que está participando en la parte de usos adicionales a los alimenticios. Y le doy una gran felicitación a mi técnico José Luis Simá, y obviamente al compañero, el ingeniero Miguel Ángel Fernández. Y este trabajo, además del financiamiento que recibimos por parte de CONACYT, la que sigue, por favor, sirve para agradecer, obviamente, a los más importantes, que son los productores, y la que sigue, por favor, a los que nos colaboraron de alguna manera, en algún momento, hicimos el uso de diferentes fuentes de financiamiento y participamos diferentes instituciones. Se me olvidó comentarles que la parte del riego por energía solar se está haciendo en la Universidad del Oriente en Valladolid.
Ellos se integraron a nosotros casi a la mitad del proyecto, hacia el final, pero desde el principio estuvieron colaborando con nosotros alrededor de unas 23 personas del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Tenemos diferentes unidades académicas, de las cuales al menos 3 forman parte de estos participantes en el proyecto, que de manera puntual estuvieron participando en algún momento. También contamos con el tecnológico de Concal, que son investigadores que trabajan con la parte productiva, la parte de campo. El CICI, desafortunadamente, no tenemos campos para realizar todas las siembras que necesitamos, y ahí hicimos uso de los campos que tienen ahí en el Instituto Tecnológico de Concal y en el Instituto Tecnológico de Tizim. Además de que ellos tienen otras capacidades, otras formas de ver. Si se dan cuenta, aquí estuvimos haciendo un proyecto bastante integral y trabajamos con la UNO, que ellos, nosotros damos capacitaciones técnicas, sabemos manejar la parte de producción en el campo, pero ellos sobre todo tienen la parte de alimentación, y esa es la parte fuerte con la cual nos están contribuyendo grandemente, y en este momento del proyecto esa es una parte que va a ser la más importante en el futuro, que es cómo transformar, qué hacer con el producto, para que no solamente sea la venta del producto de forma directa, que tiene la menor ganancia. Dense cuenta que existen coyotes y los coyotes son los que más ganan. Entonces, hacer cadenas cortas de producción para obtener un producto final que sea de muchísimo mayor valor agregado para lograr esta venta. Y los ingresos económicos, obviamente, de las familias que lo cultivan. Y la que sigue es para dar gracias a todas esas instituciones adicionales que de alguna manera nos dieron un aporte, algunas de ellas dieron un aporte económico bastante importante para la capacitación y para ayudar a las personas de las comunidades que tenemos aquí. Como por ejemplo tenemos a los que vienen siendo el CIES, el CIES funcionó como el receptor de toda la tecnología de manera directa. Nosotros recibimos el financiamiento de CONACYT, pero el CIES funcionó como la persona o como la entidad que daba validez de todo lo que estábamos haciendo. Y las otras son unas asociaciones civiles que nos ayudaron a dar un apoyo económico con alimentos y a veces movimiento de personas para las capacitaciones, y en el momento en el que la pandemia se hizo bastante difícil y fue necesario llevarles, por ejemplo, alimentación, apoyo de alimentación. No los alimentamos completamente, pero sí les apoyamos con algunas cosas. Y yo con eso finalizo esta presentación y quedo abierto a cualquier pregunta que desee. Muchas gracias, doctor Javier Mijango, por su presentación. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Fue muy interesante su plática. La verdad aquí creo fue muy claro porque no hay dudas o no hay comentarios al respecto, sobre su presentación. Solamente un comentario, dos comentarios que comenta Camilo Rosano, ¿verdad? Que es una excelente información, ¿verdad? Y pues también ahí le envían un cordial saludo desde las oficinas de la revista Fitotecnia Mexicana, ¿verdad? Pues Gracias. esto indica que fue muy claro su presentación sobre la milpa de Yucatán. Eh, Nomás de mi parte, creo que por ahí en una lámina comentó que de las excepciones de maíz, frijol y calabaza, ¿verdad? Que el maíz fueron 114, frijol 17 y calabaza 19, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, De eso, doctor, ¿cuáles son las razas que más prevalecen ahí en el estado de Yucatán, principalmente en maíz? de las razas es como lo comenté también, son 3 las principales razas.
Obviamente la que se produce en mayor cantidad es la raza tuxpeño, o que aquí a nivel de comunidades se le llama Ixnugnal, que es en maya como el nombre de la raza. Luego tenemos la raza Sitbacal y luego tenemos la raza Naltel, que es precoz. La raza Sitbacal a veces se produce mejor en ciertas regiones de la península y tiene una alta producción, pero tiene también, acuérdense que la característica de esta raza es únicamente 10 hileras de granos de maíces. Entonces, no puede tener más, pero si utilizamos la raza tuxpeño o ixnugnal, podemos tener una mayor producción. En esos sitios donde tenemos esta raza sitbacal, podemos tener adicionalmente la raza tuxpeño, que haga complemento para la producción de la raza sitbacal. Y la raza naltel es la que se utiliza como precoz. Incluso han habido cruces interraciales de tuxpeño con naltel, y por eso tenemos toda la gama de tiempos de producción. Tenemos variedades que son de 7 semanas, que son las netamente de la raza naltel. Tenemos de 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, 3 meses y medio, 4 meses, y ya están apareciendo algunas de 4 meses y medio. Entonces tenemos toda una gama que se complementan entre ellos para obtener la producción. Lo único malo, creo que cabe de mencionar, es que de la raza Naltel es muy pequeña, y su producción es muy baja, pero es lógico, porque nada más, fíjense, dense cuenta que en 7 semanas ya se tiene la producción. Entonces no crecen bastante, pero tenemos otras razas que sí lo hacen y son las que se siembran en mayor cantidad. De hecho, de la raza Naltel, anteriormente, es una de las razas que está cuando menos aquí en la zona de la península de Yucatán, está en peligro de extinción. Pero y justamente hemos estado trabajando para que se vaya incrementando, incluso hemos estado haciendo introducciones de las colectas que ha hecho el CIMIT en el pasado, y hemos estado tratando de incrementar la frecuencia de esta raza. Y con esta raza se prepara lo que aquí tradicionalmente se conocía como el atole de maíz nuevo, que justamente es maíz nuevo porque es el que se siembra al inicio del ciclo de cultivo y es el primero que se obtiene. Adelante, perdón. Sí, gracias, doctor. Una pregunta más, nada más. De mi parte, pues yo trabajo en la parte de hibridación, ¿verdad? Ahorita estoy actualmente aquí en el sur de Tamaulipas y he visto pequeños productores que están interesados en este tipo bueno, principalmente identificar razas eh, nativas del sur de Tamaulipas, ¿verdad? La pregunta va encaminado a esto de que qué tan complicado es la adopción o involucrar productores para hacer mejoramiento participativo. Es ligeramente difícil. Primero porque hay que conseguir que ellos tengan una cierta capacidad de entendimiento y que sean lo suficientemente constantes como para estar participando. Dense cuenta que la participación mediante lo que viene siendo el trabajo in situ o el mejoramiento participativo, sí se requiere que sean constantes, no solamente en un ciclo de cultivo, sino a lo largo del tiempo. Y esto significa que ellos deben estar conscientes y deben ser personas. Generalmente nosotros lo que hacemos es cuando vamos haciendo las colectas, vamos platicando con ellos y vamos interpretando cómo es su comportamiento. Vemos que hay gente que siembra nada más por ratitos y que tiene muchas actividades económicas y que solamente de manera eventual es que le dan la ayuda al cultivo para obtener una producción mínima, ¿no?
Mientras que hay otros que de eso viven realmente, de eso mantienen a la familia. Entonces, esas personas son las más importantes, pero también ellos deben desear y querer participar, porque si no viene de ellos este deseo de participar y mejorar sus razas y cosas así, ese trabajo se va a ir perdiendo con el tiempo y se va a perder rápidamente. Nosotros tenemos la fortuna de que como tenemos que ir haciendo colectas, vamos conociendo diferentes personas, vamos platicando con ellos. Dense cuenta que yo estoy participando únicamente con dos comunidades en un lapso como de 6 años o 7 años, cuando ya podría decirse que si fuera un programa del gobierno, ya debería tener de cada municipio al menos uno, ¿no? Pero no, sin embargo, para realizar el trabajo constante de lo que significa hacer mejoramiento participativo, significa que hay que estar en la comunidad y hay que estar constantemente con ellos. Y nosotros estamos viendo que este mejoramiento participativo, como nosotros lo hacemos, tiene sus limitaciones físicas, hablando de nosotros los que conocemos o sabemos parcialmente lo que hay que hacer, porque la otra parcialidad es lo que ellos saben, pero lo que nosotros sabemos, tenemos un límite, y ese límite está en función al número de personas, el tiempo que debemos dedicarle, las distancias que hay que recorrer para saber cuánto tiempo hay que permanecer con ellos, para darles ciertas instrucciones o decirles ciertas cosas. Lo que hemos visto es que con el paso del tiempo es menor la cantidad de tiempo que hay que dedicarle a una comunidad para poder realizar actividades, porque ellos van aprendiendo con el tiempo y ya lo pueden ir haciendo solo. Esto significa que nosotros tenemos capacidad para irnos a una comunidad nueva, una comunidad diferente. Pero sí lo más importante es poder seleccionar a las personas adecuadas, los productores o los milperos adecuados para realizar la función. Adelante. Gracias, doctor. Por ahí lo voy a estar molestando para que nos intercambiemos información, ¿verdad? Para ver cómo acoplarlo a esta región, ¿verdad? Bueno, finalmente cedo aquí al doctor, la palabra al doctor Alejandro, por si tiene algún comentario o preguntas. Bien, doctor, muchísimas gracias. Yo nada más, ya por cuestiones de tiempo, capté una pregunta ahí que quisiera hacerle y preguntan, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la milpa el día de hoy? Bueno, uno de los principales, la milpa, desde el punto de vista de la península de Yucatán, que no significa únicamente un maizal, es la cuestión climática. O sea, acuérdense que clasificamos en 3 temas importantísimos. Hablando de la parte técnica, decimos que la parte de riego y de conservación del germoplasma en función a los tipos de plagas y enfermedades que lo están atacando, han ido cambiando y son ligeramente diferentes, pero se han intensificado. Eso significa que hay que dedicarle mucho tiempo a esa actividad. La otra es la del riego. Justamente por eso propusimos la propuesta que estamos haciendo de un riego auxiliar. Parece ser que sí es importante, pero en pequeñas superficies. Pero para superficies más grandes vamos a tener que buscar otra alternativa. Por ejemplo, esa sería una forma de resolver estos problemas. Tal vez otra problemática es justamente lo que había comentado anteriormente con Rosendo, que es encontrar las personas con las que se pueda trabajar. Yo espero que poder trabajar con diferentes personas y que vea que la población vaya viendo cómo se va mejorando esto con el tiempo,
los vaya haciendo como sintiendo que retador el hecho de agarrar la actividad agrícola nuevamente para hacerla más económicamente rentable y que eso haga que las personas se mantengan en sus comunidades. Eso podría ser lo más importante, por ejemplo. ¿Se me está olvidando algo por allá? Parte de la pregunta. Me parece que muy buena respuesta. Y pues bueno, doctor, no nos queda más que agradecerle su participación el día de hoy y a nombre de la SOMEFI hacer la entrega de una constancia virtual que me voy a atrever a leerla, que dice, la Sociedad Mexicana de Fitogenética le otorga al doctor Javier Orlando Mijangos Cortés la presente constancia por haber dictado la conferencia magistral titulada La Milpa en Yucatán, en el ciclo de seminarios científicos virtuales SOMEFI 2025, Texcoco, Estado de México, a 24 de abril del 2025, y está firmada por nuestro presidente de la sociedad, el doctor Edwin Javier Barrios Gómez. También quiero agradecer a nuestra audiencia por su asistencia y su participación en este evento y quiero aprovechar para invitarlos al siguiente seminario donde tendremos la participación de la doctora Elvi Becerra Martínez del Instituto Politécnico Nacional, que ella nos hablará del tema la metabolómica y su potencial en la agricultura de México. Eh, Estén atentos a las redes sociales de la SOMEFI y nos seguiremos viendo por este espacio. Y por último, quiero agradecer a todo el Comité Directivo Nacional de la SOMEFI y a todo su personal de apoyo, especialmente a Rodrigo, que siempre está al pendiente de estos seminarios. Muchas gracias y nos seguiremos viendo. Hasta luego. Hasta luego.